Muy buenos días, queridos televidentes y seguidores de nuestro canal de streaming Diálogos Pedagógicos. Es un placer recibirlos. Hoy abordaremos un tema de la actualidad que para todos que nos dedicamos a la enseñanza es muy importante: la configuración de las prácticas de enseñanza, desafíos y tensiones. En este día nos acompaña Rebeca Nijovic, Sonia Araujo y Fernando Casas, y también tenemos una docente invitada. Eh, bueno, darles las bienvenidas a todos y vamos a comenzar. Antes de esto, quería decir, bueno, Rebeca Nijovic es una especialista y magíster en formación de formadores. Sonia Araujo es doctora en filosofía y ciencia de la educación. Y Fernando es docente investigador en didáctica. Gracias por acompañarnos. Para dar inicio a nuestro debate, me gustaría plantear la primera pregunta. ¿Qué implica enseñar desde una perspectiva situada y cómo transforma, ¿sí?, nuestras planificaciones? Va a empezar Rebeca. Bueno, enseñar desde una perspectiva situada implica contextualizar la enseñanza considerando las condiciones particulares del aula, los intereses, las necesidades y el entorno socioeconómico de los estudiantes. Esto significa que las estrategias y las actividades no son universales, sino que se adaptan a las características específicas del grupo, promoviendo un aprendizaje relevante y significativo para los alumnos en su contexto particular. Esta visión transforma la planificación al dejar de lado un enfoque rígido y lineal, para adoptar una postura flexible y comunitaria. La planificación se convierte en un proceso dinámico en el que el docente y el alumno interactúan y donde las decisiones son guiadas por las realidades del aula y la respuesta de los estudiantes. En definitiva, enseñar desde una perspectiva situada implica un abordaje contextualizado y flexible, que enriquezca la planificación y favorezca los aprendizajes más pertinentes y ajustados a las realidades de los estudiantes. Gracias. Sí, Vos. Anijovic nos dice, bueno, esto de prácticas contextualizadas, qué importante. Bien, Sonia. Hola, sí, buenos días. Bien, coincido plenamente con lo que Rebeca plantea, ¿sí? En la importancia de la flexibilidad, pero me gustaría profundizar en lo que significa esa situación. En mi libro hago hincapié en que la didáctica no puede pensarse como una técnica neutra, ¿sí? Las prácticas de enseñanza están atravesadas por lo social, lo político, lo cultural, y en todo el ámbito del estudiante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta perspectiva situada, implica reconocer que cada aula, cada grupo, cada estudiante y cada docente están inmersos en un contexto social, político y cultural específico. No se trata solo de adaptar los contenidos o estrategias, sino de entender que la enseñanza está atravesada por esos contextos y nuestras decisiones tienen implicancias éticas y políticas. Entonces, ahora me planteo, me hago esta pregunta. ¿Cómo cambia eso la forma en que planificamos nuestras clases? Acá la planificación deja de ser, ¿sí?, un trámite rígido o una simple lista de actividades. Se convierte en una herramienta flexible, una hipótesis que se va ajustando según la realidad del aula. Es un espacio para pensar creativamente, para dialogar en el currículum y adaptarlo siempre con la mirada puesta a las necesidades y los contextos del estudiante, siempre. El rol que juegan los docentes en este contexto es que son mediadores fundamentales. No solo aplican el currículo oficial, sino que lo reinterpretan, lo adaptan, ¿sí? Y pueden desafiar las ideas dominantes. Esa medición es donde está la posibilidad de transformar la enseñanza y hacerla más justa y significativa. Es un compromiso ético y político con la realidad y con los estudiantes, que transforma la planificación en un proceso vivo y creativo. Gracias. Flexible y no neutral, dice Sonia. Fernando. Bueno, en mi caso, yo adhiero a lo planteado por Rebeca y por Sonia en cuanto a la importancia del contexto y la flexibilidad, pero quisiera destacar algo crucial. Debemos dejar atrás la visión tecnicista de la planificación y avanzar hacia el diseño de clases. Diseñar no es simplemente ordenar actividades, sino configurar la enseñanza para responder a las necesidades y características de cada grupo de estudiantes. Desde una perspectiva situada, el diseño permite que la enseñanza sea un proceso vivo que se ajusta continuamente al contexto del aula. Reconoce que nuestras decisiones no son neutrales, sino que están atravesadas por factores sociales, políticos y culturales, incluyendo el currículum oculto. Esta mirada redefine al docente como un intérprete activo del currículum, capaz de adaptarlo y transformarlo según las necesidades de sus estudiantes. En lugar de aplicar recetas preestablecidas, diseñamos propuestas pedagógicas únicas que promuevan aprendizajes significativos y transformadores. Bien.
Bien, continuamos con la próxima pregunta de este gran debate. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué vinculaciones puede establecerse, ¿sí?, entre las decisiones que toma el docente al momento de seleccionar, organizar, ¿sí?, los contenidos que va a enseñar, las estrategias y los recursos? En esta pregunta me gustaría primero escuchar a la docente invitada. Sí, ¿qué tal? Buen día para todos. Es una excelente pregunta, ¿sí? Porque muchas veces los docentes enfrentamos la presión de cumplir con lo que es el currículum prescripto, pero la realidad de nuestros estudiantes, el contexto, los intereses nos obligan a ser más flexibles. Entonces, recuerdo que en una ocasión intenté enseñar, ¿sí?, unos contenidos de manera tradicional y noté que los estudiantes no lograban conectar con ese tema. Entonces, esto me llevó a replantear mi enfoque, busqué otras nuevas estrategias, diferentes recursos y donde también creé materiales adaptados a mis intereses. Esto me llevó a pensar que el aprendizaje no solo se volvió más significativo para el estudiante, sino también más atractivo para ellos. Gracias. Bien, qué importante lo que dice la docente, esto de contextualizar la práctica, ¿sí?, generando cambios a favor de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Rebeca. Bueno, las decisiones que toma el docente al seleccionar y organizar los contenidos, las estrategias y los recursos están profundamente interrelacionadas e influyen mutuamente para favorecer aprendizajes significativos. Ahora, puedo establecer algunas vinculaciones claves. La elección de contenidos disciplinares determina las metodologías que van a ser más efectivas para abordarlo, las estructuras y la organización de los contenidos y las actividades que los acompañan para facilitar la comprensión y la construcción de nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos de los alumnos. Esto requiere que el docente considere cómo distribuir el contenido y qué recursos, materiales, tecnológicos, humanos, y utilizar así para potenciar este proceso. Los recursos disponibles deben responder a las estrategias elegidas. La elección de contenidos y recursos debe ajustar a las características, intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes, y la organización de contenidos y recursos debe poder ajustarse según las respuestas y avances de los estudiantes, permitiendo modificar las estrategias en función de la situación didáctica específica y de los objetivos planteados. Gracias. Sonia, me gustaría escucharte. Bien, sí, me parece que abordas una pregunta y un punto muy fundamental. ¿Sí? Para mí la práctica docente nunca es solo la aplicación mecánica de técnicas o recetas. Es un entorno complejo de decisiones y esas decisiones siempre están en tensión, ¿no? Por un lado tenemos los vínculos con el marco curricular, las expectativas institucionales, los saberes disciplinares, la cultura escolar y sobre todo con las realidades diversas de cada estudiante. Por otro lado, enfrentamos tensiones permanentes, la brecha entre lo prescrito y lo que realmente ocurre en el aula, ¿sí? La heterogeneidad también de los grupos, la falta de recursos, las urgencias que ocurren día a día, las propias creencias y las formaciones del docente. Pensar en estos vínculos y tensiones es reconocer la complejidad de nuestro trabajo y entender que no existe una única forma correcta de enseñar, ¿no? Bien, Gracias. un entramado de decisiones, dice. Bien, Fernando. Bueno, yo comparto lo expuesto hasta aquí sobre la interrelación entre las decisiones docentes y las tensiones que éstas generan. Sin embargo, quisiera profundizar en cómo esas decisiones, lejos de ser meramente técnicas, forman parte de un proceso creativo y ético que resignifica nuestra práctica docente. Cuando seleccionamos y organizamos contenidos, estrategias y recursos, no podemos ignorar el contexto social, cultural y político que atraviesa el aula. Estas decisiones, como ya se dijo, no son neutrales, están cargadas de valores, supuestos y prioridades, tanto del sistema educativo como de nuestras propias concepciones como docentes. Se trata de un acto de interpretación y adaptación. En este punto, las estrategias y los recursos juegan un papel crucial. Su elección debe pensarse en función de cómo lograr que los contenidos resulten significativos para los estudiantes. Para concluir con esto, las vinculaciones que hay entre los contenidos, las estrategias y los recursos nos exigen una mirada crítica y contextualizada, reconociendo que nuestra tarea no es solo enseñar, sino también diseñar experiencias de aprendizaje transformadoras. Bien, vamos con nuestra tercera y última pregunta. En este caso, la pregunta es, ¿de qué manera pueden pensar los docentes una evaluación como herramienta formativa, ¿sí?, que acompañe las trayectorias de nuestros estudiantes?
Primero vamos a escuchar a la docente. Sí, qué buena pregunta. Como docente, esta atención es algo que experimento a diario. Desde la institución se nos exigen ciertas rúbricas y criterios de evaluación, pero en muchas ocasiones siento la necesidad de adaptarlo a las particularidades de cada estudiante. Entonces, respetando sus tiempos, sus procesos. Comparto un ejemplo, por ejemplo, he observado en una de mis clases donde yo enseñaba el contenido de manera tradicional y observo que los estudiantes no podían lograr ese aprendizaje. Entonces, opté por darme cuenta de que en las evaluaciones escritas, pero sí se destacaban en las actividades prácticas o en exposiciones orales. Entonces, esto me hizo comprender que la evaluación debe ser una oportunidad para el aprendizaje y no una barrera que limite su desarrollo. Bien, la docente nos comparte un ejemplo, ¿sí? La evaluación también de manera contextualizada al grupo del estudiante. Rebeca, Exactamente, evaluar no es calificar, es recoger evidencia que nos permita comprender cómo aprenden los estudiantes, qué logros han alcanzado, qué necesitan para seguir avanzando. Estas evidencias pueden ser múltiples. Lo importante es que sean significativas, diversas y adaptadas a los estudiantes y al proceso de cada uno. Dependiendo del posicionamiento, podemos evaluar para acreditar o entenderla como una instancia de aprendizaje. Es decir, entendemos a la evaluación como una oportunidad, pensándola como significativa para los estudiantes, más allá de aprobar o de desaprobar. Es una instancia donde los estudiantes ponen en juego sus saberes, visibilizan sus logros y aprenden a reconocer sus debilidades. Desde esta mirada, la evaluación debe ser una herramienta para reorientar las prácticas de los docentes desde la mirada de la evaluación para el aprendizaje. Los estudiantes adquieren un papel activo, ya que son partícipes de su proceso. En este sentido, los docentes pueden concebir a la evaluación como una herramienta formativa, utilizando diferentes tipos de evaluación en distintos momentos del proceso. Los docentes pueden ofrecer retroalimentación oportuna y ajustada a las necesidades de los estudiantes, favoreciendo su progreso. Para cerrar, voy a decir esto. La evaluación debe servir tanto al docente como al estudiante para generar procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, conscientes, contextualizados y tomando en cuenta las diferencias dentro de cada aula. bien, gracias. Sonia, Bien, es una excelente pregunta y toca el corazón de lo que entiendo por didáctica crítica, tal como lo expreso en mi libro de docencia y enseñanza. Considero que la didáctica no puede reducirse a una simple técnica, ¿sí? Debe estar dirigida para el aprendizaje, su sentido es mucho más amplio y comprometido. Esto se extiende, ¿sí? De manera fundamental a la evaluación. Pensar la evaluación como una herramienta formativa implica alejarnos de la lógica fundamental o tradicional, ¿sí? Que lo que se entiende solo como un mecanismo para medir o clasificar al estudiante. ¿Sí? Al final de su proceso o de su recorrido. Más bien, su propósito es central, ¿sí? Su propósito central es ayudar a comprender los procesos de aprendizaje, reconocer las trayectorias particulares de cada uno de ellos y sobre todo intervenir pedagógicamente para acompañar y potenciar ese recorrido, tal como proponen las miradas críticas que inspiran mi práctica. gracias. Fernando, Bueno, en sintonía con las ideas expuestas, quisiera agregar que la evaluación, desde la perspectiva del diseño de clases, debe integrarse como un componente dinámico y contextualizado. No puede reducirse a un mecanismo de medición, sino que debe ser una herramienta reflexiva que ayude a los estudiantes a tomar conciencia de sus procesos de aprendizaje y fortalezca sus trayectorias educativas. Por ejemplo, transformar una rúbrica en un medio de retroalimentación continua permite que los estudiantes comprendan sus avances y áreas de mejora. Además, para superar la tensión entre los estándares institucionales y la atención a la diversidad, es necesario recurrir a enfoques innovadores, como los portafolios, los proyectos integradores o las autoevaluaciones, que valoren tanto el proceso como el resultado. Y para cerrar, quisiera decir que es importante reconocer que evaluar no es un acto neutral, es un acto político y ético que influye directamente en cómo los estudiantes se perciben a sí mismos y en su relación con el conocimiento. Por eso, debemos concebir la evaluación como una herramienta que enriquezca los aprendizajes, invite a repensar nuestras prácticas y acompañe las trayectorias de manera crítica y transformadora. bien. Hemos llegado al final de este enriquecedor debate, ¿sí? Ha quedado claro que tanto la configuración de las prácticas, ¿sí? De la enseñanza está atravesada por múltiples desafíos, pero también por grandes oportunidades. Así que en este momento agradezco profundamente a la doctora
Rebeca Nijovic, a la doctora Sonia Araujo, a Fernando y a la docente que nos acompañaron. Y bueno, muchas gracias por compartir sus experiencias y su teoría. Sus diálogos han sido un claro ejemplo de cómo la teoría y la práctica se retroalimentan para construir una educación más justa y transformadora. Esperamos haber generado nuevas preguntas y reflexiones para nuestras prácticas. Los invitamos a seguir pensando la escuela y la enseñanza como un espacio de transformación. Gracias a todos.